Sistema cardiovascular. Ustedes tienen que saber lo que es el corazón. El corazón tiene un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, que se comunican con las aurículas de ambos lados con sus válvulas mitral y tricuspidia. A su vez, en los ventrículos tenemos grandes vasos. Al ventrículo izquierdo sale la aorta, arteria aorta, y el ventrículo derecho la arteria pulmonar. Teniendo en cuenta que la arteria pulmonar tiene una característica que llega a la sangre que tiene que ser oxigenada a nivel pulmonar, a diferencia de la arteria aorta que ya lleva la sangre oxigenada. Y a su vez a las aurículas ingresan las venas cava superior e inferior a nivel derecho y las venas pulmonares a nivel izquierdo. ¿Sí? Repaso de la circulación mayor, la circulación menor. Tenemos que tener la posición actual de la posición corazón a nivel de tórax para poder tener la ocultación de los puntos auricular y pulmonar, tricuspidia y mitral. De los focos, quiero decir, donde se encuentra ubicado. Tenemos que saber qué es un gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. En un individuo promedio de 70 kilos, esa cantidad es de 5 litros por minuto. Para que este gasto cardíaco esté funcionando, tenemos que tener factores influyentes como la precarga, la poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca, conductibilidad y automatismo. Acá vemos un pequeño gráfico de la circulación menor y la circulación mayor. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta en su momento, cuando evaluaremos la patología, cuándo hacer el acúmulo retrógrado de ambos ventrículos. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome o la manifestación clínica cuando el corazón es incapaz de mantener el flujo oxigenado necesario para todo el organismo. Es la repercusión hemodinámica de esa dificultad para mantener oxigenado el organismo. Es una enfermedad frecuente, invalidante y costosa. El tratamiento de los síndromes coronarios agudos, la prevención secundaria y el incremento de la longevidad, están aumentando su prevalencia. Es la tercera causa de muerte en los países desarrollados, detrás de la patología isquémica y de las enfermedades cerebrovasculares. En nuestro medio tiene una prevalencia por los factores de riesgo que tenemos. La arteriosclerosis coronaria, también persisten enfermedades como las enfermedades chagásicas, las valvulopatías reumáticas y las enfermedades congénitas. En este gráfico podemos ver cómo la silueta cardíaca de un corazón sano y una insuficiencia cardíaca. El corazón se agranda. Bueno, ¿cuál sería la fisiopatogenia del fallo de la insuficiencia cardíaca? Puede ser un fallo muscular, fallo de la musculatura propia, la miocardiopatía, una sobrecarga impuesta al corazón o una restricción a ese llenado ventricular. Esos mecanismos pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Pero tenemos mecanismos compensadores que mantienen ese gasto cardíaco hasta que se agotan. Todos estos mecanismos compensadores tienen límite. Cuando este límite se acaba, comienza la clínica. Porque la precarga secundaria al mayor volumen es residual. O sea, se aumenta la precarga. Aumentando la presión de llenado ventricular, esto disminuye el gasto cardíaco, lo que nos va a llegar a síntomas de fatiga, debilidad, mala perfusión, oliguria, confusión, palidez. Ahora, si aumenta el volumen residual porque disminuye el gasto cardíaco, hay una vasoconstricción venosa. Esos son los mecanismos compensadores con retención de agua, que aumentan la precarga, aumentando la presión de llenado ventricular. En este caso vamos a tener los síntomas y signos congestivos por ese acúmulo de precarga, de llenado. Va a ser la disnea, ortopnea y edema pulmonar. ¿Qué es el mecanismo de Frank-Starling? El mecanismo establece que el corazón posee una capacidad de adaptarse a los volúmenes de flujo sanguíneo, ese volumen es creciente. Entonces, cuando mayor es el llenado del ventrículo,
mayor va a ser la contracción subsecuente, por una mayor contracción, ¿sí? Mayor fuerza de contracción. Cuanto más se estira el músculo cardíaco, aumenta por el aumento del volumen, mayor será la fuerza de contracción ventricular posterior. ¿Sí? Esa es la ley de Frank. Entonces, también podemos decir que cuando aumenta la presión a nivel ventricular, va a haber una hipertrofia ventricular. Y cuando aumenta el volumen, va a haber una dilatación. ¿Sí? Los mecanismos renina, angiotensina, aldosterona son los que también van a regular que la volemia permanezca estable, y la hipertonía simpática, que van a mantener la frecuencia cardíaca. Las insuficiencias cardíacas podrían clasificarse según el tiempo de presentación y según la mitad o el corazón afectado. Según el tiempo, podemos tener insuficiencias cardíacas agudas por ruptura valvular, generalmente rupturas de válvula mitral o aórtica, o infarto agudo del miocardio. Cuando tenemos patologías de insuficiencia cardíaca crónica, hablamos de válvulopatías crónicas, hipertensión arterial. ¿Sí? También podemos clasificar las insuficiencias cardíacas retrógrada o anterógrada. Y según el corazón afectado, insuficiencia cardíaca izquierda, con la manifestación clínica va a ser la congestión pulmonar, y la derecha con la congestión sistémica. Y la insuficiencia cardíaca global. También podemos hablar de que podemos tener alguna malformación genética, alguna predisposición a esa insuficiencia cardíaca que vemos, o la conocemos, y van a existir factores desencadenantes de esta insuficiencia cardíaca, que también pueden ser los factores que van a ser refractantes del tratamiento, o desencadenantes y refractantes al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, son la arritmia, infecciones, hipertensión arterial, un ataque de hipertensión arterial, tromboembolia pulmonar, que nos va a dar una hipertensión pulmonar, endocarditis bacterianas, anemias, circulación hipercinética, sobrecarga circulatoria, miocarditis y fiebres reumáticas, infarto de miocardio. El fallo del corazón no produce la clínica per se. En realidad, lo que se produce en la clínica son las manifestaciones o la repercusión hemodinámica de ese fallo cardíaco. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos acá un pequeño gráfico de recuerdo para ver la circulación menor y la circulación mayor. Entonces, resumiendo, dijimos que la historia natural de la insuficiencia cardíaca es el empeoramiento progresivo y que las situaciones clínicas se van a dar por una congestión por detrás de cada ventrículo. ¿Por qué? A ver, a la vez que tenemos el gasto cardíaco por la compensación, el reposo se mantiene, ¿sí? Pero cuando tenemos una insuficiencia cardíaca aguda, ruptura valvular, un infarto severo del miocardio, vamos a tener la clínica. Y a su vez, paralelamente, esta hipoxia crónica desencadena el aumento de gasto cardíaco y poliglobulia, que aumenta la viscosidad de sangre. Más la hiporvolemia, se produce una retención de sodio con aumento del trabajo cardíaco. Al retener sodio retenemos líquido, retenemos agua, y aumenta el gasto cardíaco, que aumenta la sobrecarga del corazón derecho. Entonces vamos a tener la clínica, un paciente que se manifiesta con la enfermedad de base pulmonar o una disnea por la congestión cardíaca. Las manifestaciones clínicas, entonces, se van a manifestar por líquido por detrás de los ventrículos. Si en caso de que sospechemos del ventrículo izquierdo, la congestión nos va a dar disnea. ¿Cómo va a sentir el paciente la disnea? El aumento del esfuerzo requerido para la respiración, que puede ser con actividad física exigente, actividad física moderada,
en reposo o en decúbito, y la nocturna, la disnea nocturna, paroxística nocturna. ¿Qué es el asma cardíaca? Es el edema agudo de pulmón, es la palidez, transpiración excesiva, ansiedad, angustia, tiraje, tos de un paciente con de Cheyne-Stokes. Es una respiración cíclica o periódica, al poco tiempo de conciliar el sueño, cuando lo concilian, porque son pacientes que tienen dificultad para conciliar el sueño. Se caracteriza por una apnea, seguida por una respiración profunda y rápida y un despertar. Esta respiración es frecuente en pacientes arterioscleróticos o con lesiones cerebrales. Tos seca, no productiva, como dijimos, intranquilidad, dificultad para el sueño, nicturia y fatiga o debilidad muscular. La insuficiencia cardíaca derecha, per se, puede manifestarse con ascitis, hepatomegalia, incremento de la presión venosa central y periférica, y al examen físico vamos a ver una ingurgitación yugular mayor de 4 centímetros, edema en miembros inferiores y fatiga. La cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca izquierda, puede caracterizarse por disnea paroxística nocturna, inquietud, intranquilidad, cianosis, fatiga, disnea de esfuerzo, ¿sí? Tos, estertores, esputo, asalmonelado quiere decir con restos de sangre. Signos de alarma, falta de aire, fatiga, edema. Entonces, al examen físico va a empezar un paciente que esté disneico, que si ocultamos va a tener estertores húmedos, crepitantes, simétricos durante la inspiración, que no se modifican con los movimientos de la tos. Reflujo de vena yugular, reflujo al examen físico vemos ese hepato yugular de más de 4 centímetros, hepatomegalia, que puede ser no dolorosa, edema gravitacional y luego puede afectar cara y abdomen con induración y hiperpigmentación de la piel, ascitis, sobre todo si es venosa de larga duración, e hidrotórax. Ortopneas, disneas paroxísticas nocturnas, asma cardíaca, si ya se presenta edema agudo de pulmón, tos, intranquilidad, sudoración nocturna, anorexia, plenitud, vómitos, enteropatía perdedora de proteínas, por eso la caquexia, y peso, aumento de peso. Cuando empezamos con el tratamiento diagnóstico diurético, el paciente pierde pesos, kilos en una semana, hacemos insuficiencia cardíaca. En esta foto podemos observar las maniobras que se realizan para determinar si hay edema. Fíjense cómo al realizar la maniobra con presión sobre una cara ósea, la presión digital durante 5 segundos, luego al extraer el dedo podemos observar que permanece la fobia, el signo de Godet positivo. Ascitis, acúmulo perímetro abdominal con agrandamiento, eso es líquido, que debemos medirlo. A manifestaciones cardíacas, vamos a observar en la cardiomegalia el desplazamiento de apex a la palpación, el choque de punta se ve deslizado, el tercer ruido de galope, sobre todo en mayores de 40 años que sospechar, soplos sistólicos en el área mitral y tricuspidia por dilatación de los ventrículos, y el pulso alternativo y débil en la insuficiencia cardíaca. El paciente manifiesta dolor retroesternal, dolor de pecho, dolor del lado izquierdo, ¿sí? Porque hay dolor. Radiografías de tórax que podemos pedir para el diagnóstico, para empezar a hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Radiografía de tórax de frente, donde se observa cardiomegalia, con aumento del índice cardiotorácico. Hay congestión pulmonar por aumento de la presión pulmonar con trasudados. Ese trasudado puede delimitarse en los tabiques interlobulillares y llamarse denominarse las líneas de Carney A y B. Realmente son perpendiculares a la pleura. Entonces, y un edema intersticial difuso que puede provocar borramiento de los líquidos. Acá vemos una radiografía en la cual se puede observar un agrandamiento del mediastino, de la primera silueta cardíaca, y un edema, un acúmulo de líquido, un acúmulo de trasudado bilateral, bivasal. Hay borramiento de los ilios. Acá podemos ver las líneas de que es trasudado en la fisura.
Además de los, ¿qué más podemos ver en las radiografías de tórax? Imagen de diagnóstico, una nueva placa y esa edema alveolar en alas de mariposa. Acá vemos ¿sí? Una placa de tórax de frente, artificiales del lado derecho de mi laboratorio, que si pedimos pérdida de proteínas en orina, sangre, esa misma vamos a tener una hipolinemia si hablamos que estamos perdiendo proteínas, enzimas hepáticas elevadas y la fosfatasa alcalina cuando es grave el cuadro. El tiempo de protombina está aumentado. Ecocardiograma, electroencefalograma, se puede pedir también. Y el cateterismo de Schwann-Gass es el diagnóstico que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Mide la presión de llenado ventricular, ¿sí? Pasivo, pero que nos va a dar el diagnóstico. La clasificación de la insuficiencia cardíaca puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, de acuerdo al esfuerzo físico. Clase 1 no hay limitación, clase 2 solo el refuerzo pero no el reposo. 3, limitación notable al esfuerzo físico. Y 4, incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad, desde atarse los cordones a cepillarse los dientes. El tratamiento se va a hacer con el objetivo de mejorar la función contráctil con digitálicos, disminuir esa retención de líquidos y de agua y sodio con los diuréticos, reducir el trabajo cardíaco con el reposo y vasodilatadores y la corrección de las anormalidades estructurales responsables con cirugía. Entonces, si empezamos de base el tratamiento de reposo físico, psíquico, emocional, el reposo va a disminuir esa demanda del esqueleto, del músculo esquelético, del gasto cardíaco. El reposo aumenta la diuresis, tiene que ser un reposo estricto en cama de 1 a 2 semanas, con actividades físicas pasivas solamente los fines de semana. Eliminar tabaco y cualquier factor que esté agravando la situación. Bajar de peso, eliminar alcohol, eliminar la sal, ¿sí? Para disminuir la demanda cardíaca. Y reponer las calorías en los pacientes cardíacos por caquexia. Algunos de una foto de algunos ejercicios que se hacen para los pacientes cardiópatas. Tratamiento farmacológico. Dijimos que los digitálicos pueden ser usados para diagnóstico o para tratamiento. Y los diuréticos. Los digitálicos me van a aumentar la contractilidad cardíaca, disminuyendo así la frecuencia cardíaca. Tienen efectos mecánicos y están indicados en las insuficiencias cardíacas, en las arritmias supraventriculares con o sin insuficiencia cardíaca. Los que se usan son la dioxina y digitoxina. Hay que tener mucho cuidado con la probable intoxicación con estos fármacos. Los diuréticos disminuyen el flujo renal y deben acompañarse con suplementos de potasio o arroder de potasio, hidroclorotiazida, cloroquina. Entonces, el diurético furosemida es muy potente y se usa por distintas vías. Es de elección para el caso del paciente que tiene edema agudo de pulmón. La espironolactona, triamtireno, amilorida son diuréticos de uso asociado. El tratamiento entonces del edema pulmonar es urgente, el paciente tiene que reducir el retorno venoso, se introduce morfina subcutánea o endovenosa porque es un vasodilatador venoso arterial, oxígeno al 100%. También se le dan diuréticos, vasodilatadores y etc. La insuficiencia cardíaca refractaria. Siempre tenemos que, cuando sospechamos de una insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento, es refractaria. Tenemos que pensar errores diagnósticos con disneyas respiratorias, que nos equivocamos de diagnóstico. Tenemos que ver si se requiere una corrección quirúrgica a este paciente y si tenemos mal manejo de los diuréticos o digitálicos y realmente no estar identificando los desencadenantes o factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. También existe como tratamiento el trasplante y la rehabilitación funcional. La rehabilitación sobre todo donde van a estar involucrados los profesionales de fisioterapia y kinesiología.